Estamos a punto de comenzar nuestra siguiente transmisión. Lo que tus sentidos quieren ver, lo encontrarás solo en Aquí estamos 2 más 2. Búscanos en todas nuestras redes sociales y sé parte de esta gran comunidad. ¿Quieres remodelar o hacer algunos arreglitos a tu casa o centro de trabajo? Aquí tenemos la solución. Te ofrecemos servicios de tabla roca, pintura, electricidad, plomería, pasta y texturizado, pisos y loseta, impermeabilizaciones, albañilería en general. Llámanos, somos tu mejor opción. Acabados Rolo 2211 98 65 28. Este no es cualquier mole, es el mole de México para el mundo, con el mero sazón. Este no es cualquier mole, es el mole de México para el mundo, con el mero sazón de las abuelas. Te presentamos mole en polvo artesanal Shalostock, elaborado con productos de la más alta calidad. Si quieres consentir a tu paladar, mole Shalostock debes probar. Encuéntranos en redes sociales como Mole Shalostock o haz tu pedido al 2224 01 3019. Mole artesanal en polvo Shalostock, un regalo del corazón de Puebla capital. Hola, ¿cómo estás? Excelente tarde para ti y espero que hayas tenido una maravillosa semana. Hoy quiero que estés muy pendiente de lo que vamos a hablar. Vamos a retomar un poco parte de lo que se vio en el anterior programa y hoy vamos a reforzar con esta siguiente etapa, enfocándonos principalmente en la comunicación con los adolescentes. ¿Cómo vamos a aprender a relacionarnos con ellos? Y también te va a recordar un poco, si no nos está viendo alguien de esta etapa o de la etapa adulta, también te va a hacer recordar cómo experimentaste esa fase y qué fue lo que no te gustó o tal vez lo que sí te gustó y te formó en esta etapa de tu vida. La adolescencia es muy crucial para todos. A partir de la base que es la preadolescencia, ¿no? Hablando de la pubertad,
empiezan a producirse ciertos cambios físicos, emocionales, sociales, mentales. Y esta etapa es muy característica por los detalles en cuanto a la dinámica de la relación y también por las sensaciones que se experimentan, ya que como hay cambios físicos, pudieran sentirse un poco incómodos o tal vez hay quienes se sienten muy a gusto con estos cambios o no les parece del todo y cómo se están desarrollando físicamente. Y muy pocos, la verdad es que muy pocos se sienten a gusto con esta etapa. Y digo que muy pocos porque no sé si han escuchado por ahí cómo la mayoría de los papás mencionan que el tener un hijo adolescente es muy complicado. O el mismo adolescente dice sentirse incomprendido, incómodo, enojado y tal vez recordando lo que experimentaste en ese momento, yo creo que hubo cosas que no agradaron. La verdad es que es muy complicado que todo haya sido perfecto. Más que nada porque aún no se define todo y pudiera haber inquietudes y todo no solo en lo físico, sino también en qué va a pasar más a futuro, si vas a entrar a la universidad, si vas a tener novio, novia, si no, en fin, hay muchas situaciones que pueden generar preocupación y también incomodidad. Entonces, es tan crucial esta etapa para todos, porque la aportación que den los padres o las personas que estén criando a este adolescente van a contribuir a su crecimiento o a alterar su comportamiento. Y no es fácil, sin embargo, recibir orientación por parte de estas figuras de autoridad que nos hacen dirigirnos hacia los demás de una forma pues, mucho más segura o que tal vez nos generan inseguridades y el adolescente empieza a retraerse. En fin, todo eso va de la mano con lo que los padres hayan aportado, ya sea que hayan estado creciendo en un ambiente saludable o en un lugar en donde había mucha violencia, carencias, en fin, todo esto va a contribuir a su etapa. Y la adolescencia, para empezar, como todas las demás etapas, no es nada fácil. Y a pesar de que todas tienen sus dificultades, considero que esta es la etapa en donde puede haber un poco más de complicaciones porque los cambios físicos repercuten mucho en la conducta. Hablamos de las hormonas, todo lo que se va secretando en nuestro organismo genera un impacto en la conducta. Y en esta etapa las chicas empiezan con, bueno, ya antes, ¿no? Tal vez mucho antes o hay algunas en donde comienza su menstruación. Después experimentan estos cambios, cambios de humor, sensaciones físicas y con los hombres empieza a haber el aumento de la testosterona en la mujer.
el aumento de este tipo de cromosomas que empiezan a cambiar en nuestro organismo, generando que haya un impacto emocional tras este desarrollo. Y cuando todo esto va de la mano en el desarrollo de cada uno de los adolescentes, también intervienen las nuevas amistades, el entorno con el que ellos van teniendo más afinidad. Empiezan a excluir un poco a los papás porque los papás no están experimentando lo mismo que ellos, hablando desde estas reacciones emocionales, sus sentimientos hacia las personas del mismo sexo, ¿no? O ahora, bueno, ahora del mismo sexo o del sexo contrario, empiezan a tener este tipo de cambios, ¿no? Y cuando papá y mamá tal vez se acerquen, puede que se sientan incómodos o avergonzados. Y creo más que nada aquí lo que influye es la parte sexual, en la dificultad del acercamiento hacia el adolescente. Porque ya en esta etapa se empiezan a tocar temas de la sexualidad, bueno, ya desde antes, en cuanto al desarrollo. Pero aquí hay más énfasis porque, bueno, actualmente ya hay muchos embarazos adolescentes, ya ha aumentado la cifra en general, en el país, yo diría en todo el mundo, sobre estas etapas, ¿no? Esta etapa en donde generalmente ya el adolescente ya está mucho más acelerado. De hecho, por las generaciones ya han cambiado drásticamente. Y pareciera que ya desde antes, es más, desde los 11 10 o antes, empiezan como a reaccionar ante los estímulos de estos cambios, de estos eh, neurotransmisores, de las circunstancias, del lugar en el que ellos se están desenvolviendo. Hablando de los medios de comunicación, que ya todo es mucho más accesible a la búsqueda de información, aunque debiera utilizarse de una forma cuidadosa, siempre y cuando sea con fines de conocimiento, sin transgredir a los demás, pero ya lamentablemente se ha distorsionado y la información a veces ya no es tan certera como en un libro, como al ir a una biblioteca. Y ya toda la información que se va pasando, se van transmitiendo entre los adolescentes, pues ya es muy distinta y propicia este rápido aceleramiento. ¿Y por qué? Porque incluso desde niños ya están con su teléfono y todo eso genera cambios en los neurotransmisores, genera cambios que van a provocar que el cerebro requiera más de esa sensación que produce el ingresar a este tipo de páginas, de contenido. Y ya, digamos, como que va avanzando y ya cada vez se requiere más y más. Por eso tan rápido el acceso pues, al mundo de las drogas, del alcohol, de conductas delictivas. Es como si no dejaran que esta etapa pudiera fluir
naturalmente, sino que las nuevas generaciones ya empiezan a aumentar más, digamos que ya no están experimentando lo de este momento, sino se adelantan a tal vez 5 años más. Y el toque que tiene la adolescencia es precisamente que todo vaya conforme a cómo el individuo pueda ir experimentando estas reacciones y al mismo tiempo de la orientación de primer contacto, digamos, de aprendizaje son los papás, pero a algunos les da pena hablar de estos temas. Entonces, parte de ello se lo dejan a los maestros y los maestros son quienes tienen este acercamiento para poder brindarles este conocimiento sobre las dudas que tengan en su sexualidad y su desarrollo físico. Está muy bien el tener acceso a la información, sin embargo, ya no es utilizada de una forma saludable. Y ahí es donde papá y mamá, las personas que están criando a este adolescente, tienen que ponerse las pilas en cuanto al contenido que ya hay ahora y también las nuevas variantes y gustos entre los jóvenes por actividades que a veces no son de un modo que pudiera ayudarlos a crecer, sino más bien buscan afectarlos, como estos retos eh, que salen en TikTok, ¿no? Donde hay jóvenes que lamentablemente han perdido la vida. Muchos retos que los hacen sentirse parte de esta etapa o que pueden compartir solamente entre ellos, como buscando una independencia a través de algo que no es, ya que dentro de casa no sé qué está pasando, porque también si por algo los adolescentes ya están más acelerados, ya están 5 años más, y no me refiero en un modo positivo, sino que en conductas que son dañinas, es porque ahí vienen los detalles en cuanto a la educación y también se salió de las manos de los adultos el poder guiarlos. Dentro de las estrategias y que quiero mencionar, principalmente es que tú, adulto, te enfoques en el momento en el que tú estabas experimentando estos cambios. ¿Qué pasó por tu mente? ¿Cómo te hacía sentir el que tu cuerpo estuviera cambiando? El que te generara una reacción, ya sea que te retraigas o en todo caso que te guste estar más presente para que todos te estén viendo, porque también, digamos, pero se va de un extremo a otro, tanto aislarse como ponerse en el foco, ¿no? En el foco para que, y que también ambas conductas son de riesgo. Hay muchos adolescentes que han perdido la vida por los grupos con los que se relacionan y también han perdido la vida porque llega a tal punto la tristeza, su desesperación por ser incomprendidos y ya
llega ese límite que muchos de ellos han llegado a suicidarse. Entonces, esta etapa es demasiado importante. Y si no hay nadie que esté guiando al adolescente, y a lo mejor dirán, bueno, es que yo me acerqué a él y yo quise darle estas opciones, quise aconsejarle, pero no me escucha. Yo ya intenté y no quiere seguir mis consejos. Bueno, para empezar, una sería la intención. Por eso es importante retroceder y recordar, a ver, cómo yo me sentí en ese momento, porque eso puede ayudar mucho a que también puedas entender al adolescente, que te des cuenta de que esos cambios todos los hemos experimentado. Para algunos ha sido muy complicado y para otros no tanto. Y saber cómo me voy a acercar a él. Ahora, si ya intenté de esta forma y nada, ¿no? Ya me catalogó como un anticuado, ya me catalogó como alguien que se está entrometiendo en su vida privada, ya me calificó como alguien chismoso o como alguien enojón, ¿no? Porque tal vez mi forma de querer acompañarlo es estarle llamando la atención de todo lo que hace y no debería ser así. O mi forma de educarlo es permitiéndole todo porque a mí no me permitieron nada en mi adolescencia, me restringieron, entonces yo quiero permitirle todo. Nunca llegar a estos extremos. La forma de identificar cómo acercarme al adolescente es yo recordarme en esa etapa. Sin embargo, no voy a llenar las ausencias que yo tuve con mi hijo adolescente. No, tampoco va a ser así, porque cada uno tiene su proceso, tiene su ritmo. Pero de alguna forma esto va a propiciar que tú puedas entender un poco estos cambios emocionales, físicos, mentales, y que puedas acercarte a él. Ahora, aquí es donde entra la comunicación y puede ayudar mucho para poder lograr este entendimiento. En este ejemplo es un padre que busca iniciar, digamos que el proceso de modificar gradualmente la relación entre su hija y él, tras desprenderse de la idea que su hija ya no es una niña, sino que ya es una adolescente. Y también empezar a tratarla ya como adulta, ¿no? Ya empezar a encaminar todo esto para darle la seguridad y transformarla en un adulto sano. Busca cómo interactuar y primero que nada emocionalmente el papá o la mamá empiezan a separar. Ya debo entender que mi hijo ya no es un niño, ya ahora hay que utilizar otro tipo de palabras, ya hay que enfocarlo a más responsabilidades para que empiece a tomar decisiones respecto a lo que quiere de su vida, a lo que está haciendo con su vida. Este papá, por supuesto, como la mayoría, se sentía muy preocupado por el bienestar de su hija, por esta transición entre niñez, pubertad y adolescencia. Y él lo que quería era lograr convertirla en una mujer independiente, segura y también evitar que corriera riesgos.
aunque los riesgos siempre van a existir. Pero él trataba de focalizar todo eso a futuro y que ella pudiera sentirse a gusto y tampoco que lo etiquetara a él como un papá anticuado que se estaba entrometiendo con su vida. Y había algo que no le gustaba porque ya su hija, ya está más grande, ya sale con las amigas, sale con los amigos y llegaba tarde a casa. A él no le parece esto y buscó muchas formas de poder acercarse a ella de modo que lo entendiera. No sabía cómo hacerlo. Tenía la intención, eso sí, pero de las formas que había intentado ninguna funcionó. Aquí el detalle estuvo en que mamá le aconseja que él sea muy autoritario. Digamos, si ella llegaba ya muy tarde, él saliera con esta actitud y le llamara la atención, que fuera muy contundente, incluso hasta agresivo, con las palabras, y insistiendo en que regañara a su hija. Y la mamá no hacía nada. Le daba toda la responsabilidad al papá y ella, como mamá, digamos, se lavaba las manos. Tal vez por miedo, tal vez por enojo, qué sé yo, pero no intervenía y papá asumía toda la responsabilidad. Sin embargo, en este caso debe ser de total acuerdo, tanto papá y mamá es importante que intervengan para la comunicación con su hijo adolescente. Si hay ausencia de papá, de mamá, bueno, la tarea es muy difícil porque solamente hay una figura de autoridad en casa, todavía con mayor razón tener este contacto, este acercamiento para generar esa comunicación asertiva. La mamá se quedaba callada, pero lo mandaba a él, la regañaba y la hija ya estaba muy molesta, ya no soportaba que papá reaccionara de esa forma y ella lo que hacía era, en lugar de acatar las indicaciones de llegar a tiempo, lo hacía más veces. Llegaba y llegaba y llegaba tarde. Entonces esto se volvía un círculo vicioso en donde ella reaccionaba no acatando la indicación y él regañándola. Y la sensación de malestar estaba ahí, continuo. Y mamá también, porque mamá no estaba ahí directamente, pero a través del papá, la indicación regáñala. Lo que a él le molesta mucho es que ella viole las normas que ya están impuestas sobre el horario de llegada, sobre los riesgos, a pesar de que ya había hablado con ella, no lograba hacerla entender este punto. Y tras debatir muchas veces con su hija, y donde ya era lo mismo, incluso hasta ella ya sabía, ay, cuando llegue mi papá va a estar ahí, me va a estar regañando. Pero aún así no dejaba de hacerlo, ella lo seguía haciendo en su afán de querer obtener su libertad. Y el papá la seguía regañando en su afán de querer que ella entendiera que es importante hacerse cargo de sus responsabilidades, tomar decisiones y no afectar o no afectarse a ella. Aquí la estrategia va ligada a estructurar
un tipo de comunicación en el que la hija sepa los riesgos y también que papá o mamá la están entendiendo, que entienden el deseo de tener su libertad. Sin embargo, la libertad en un adulto implica responsabilidades, compromisos y también viviendo con ellos implica acuerdos donde ellos puedan no solamente brindarle esa confianza, sino también que ella se sienta con la confianza de poder externarles que ella tiene deseos de llegar tarde o que quiere hacer otras actividades, que tiene intenciones o planes de algo, ¿no? Pero obviamente papá y mamá están enfocados en todas las repercusiones que puede haber si ella no se cuida, si está llegando tarde a casa. Dentro de estas repercusiones hay muchísimos peligros y de aquí viene la teoría del por qué a los papás les cuesta mucho comunicarse con los adolescentes. Primero que nada porque un adolescente de esta edad, o en este caso con la chica, estaría en riesgo de un embarazo, ya sea por seducción, ya sea voluntariamente o incluso que no haya sido voluntariamente. Ese sería un riesgo. En el caso de ambos sexos sería el estar inmiscuido en relaciones de amistad que los pudieran llevar a las adicciones o al menos probarla y que ellos tuvieran la capacidad de poder discernir entre está bien o no está bien esto que estoy haciendo, aunque sería muy complicado porque la mayoría cuando prueba por primera vez puede que continúe con esta conducta. Entonces ellos tienen mucho este temor. En este caso y en todos los casos con los adolescentes pasa esto, así como también la preocupación de estar en riesgo en situaciones de cometer algún comportamiento delictuoso, ya sea porque él o ella hagan algo o por estar en este grupo, alguien del grupo se dedique a estas actividades y los relacione. Y también que precisamente por el alcohol o las drogas, tal vez al ir en compañía de alguien que esté a cargo de la conducción de un vehículo, también puede haber algún accidente o también ahora dentro de los lugares donde se supone hay esta libertad para ir a convivir, ahí pues, pueden ir a bailar, a compartir con sus amigos. Obviamente hay bebidas y lamentablemente muchos lugares que ya están en constante venta de droga y lo que provoca es esta inquietud en los jóvenes de querer experimentar algo diferente, emocionante. Y ha habido situaciones en donde o los golpean, les quitan sus pertenencias, también situaciones de secuestro o situaciones en las que de plano los adolescentes ya no aparecen. Entonces, todas estas conductas generan mucho miedo en los padres y es completamente natural y más ahora por
la gran variedad de noticias que hemos escuchado sobre la delincuencia, los grupos armados, eh, los mecanismos que utilizan para llamar la atención de los jóvenes. Y dentro de todo esto son esas inquietudes que los papás tienen y prefieren evitar. Por eso algunos recurren al control, ¿no? Como este papá que estaba ahí en cada momento y también ya en una situación de que ya se hacía constante, regaño tras regaño, regaño tras regaño, mamá callada, o hay casos donde la mamá es la que está ahí encima y el papá como que por detrás es el que permite. Y cuando papá y mamá no se ponen de acuerdo en las reglas que van a implementar en el hogar, ahí es donde empieza a haber también dificultades. Una cosa van a ser las reglas, otra cosa van a ser las libertades, que en realidad dentro de las reglas no es tanto como para controlar, está muy distorsionado el término. Una regla que entra en estas conductas saludables, por supuesto, el no drogas, no alcohol, o sea, este tipo de conductas sí, ese tipo de reglas pueden propiciar una buena relación. En todo caso, bueno, hay papás que incluso dicen, prefiero que tomes aquí a que tomes afuera. Y mucho ojo con eso. Una cosa es permitir y otra cosa ya es irme al otro extremo, en donde incluso no estoy fomentando ese ambiente. Y mucho cuidado con eso. No es tanto restringir ni tampoco irnos al lado de dar. Principalmente es que se pueda diferenciar todas estas reglas con las actitudes de confianza que papá y mamá están propiciando y que incluso no sería tan necesario mencionar, porque si ambos están compartiendo este entendimiento, esta confianza, ni siquiera hubiera algún detalle. Es más, hasta los hijos se sentirían con toda la libertad de poder compartirles a sus papás las situaciones que están experimentando. O en todo caso, si tienen alguna duda, se acercarían. O papá y mamá también tendrían la libertad de acercarse a ellos para preguntar qué está pasando. En fin, estas son las diversas inquietudes de la familia al presentarse un adolescente con esta necesidad de querer adquirir su identidad y por supuesto su independencia. Por eso hay que ir orientando. Y desde el momento que detectas que ya hay cambio de esta etapa, porque eso se empieza a distinguir, no hay nada como fomentar, de hecho, desde la infancia, este tipo de comunicación, porque para estas etapas de pubertad y adolescencia ya la relación cambiaría tanto que si se sigue este patrón saludable, no habría tanta dificultad. Sí, externamente puede que haya ciertos conflictos, pero ya estaría mucho más orientado para tomar decisiones, porque desde pequeños ya los puedes orientar para que ellos tomen una decisión sobre lo que les gusta, lo que no les gusta, el derecho a poder dar su punto de vista, y cuando se es adolescente mucho más. El papá de esta chica, la estrategia que genera es
poder comunicarle que él tiene un problema con la hora de llegada y que se siente enojado, se siente preocupado, angustiado por el hecho de que ella esté poniendo en riesgo su vida por este tipo de, bueno, por esta lista que ya mencioné, y el papá pensando y pensando. Es cierto que hay riesgos, pero también papá y mamá, las personas que están criando, no deberían tampoco estar pensando frecuentemente en todo lo que puede pasar a su alrededor, que pudieran generarles daño a sus hijos. Así, tener el cuidado, pero tampoco irse a ese extremo, al cuidado extremo, porque pudiera trasladar eso a un control obsesivo. Y tampoco irse a la libertad excesiva. Bueno, ya no sería libertad, ya no sería una libertad saludable, sino más bien permitir que haga absolutamente todo. Yo ya ni lo oriento, ya no lo dirijo, ya ni lo acompaño, ya ni estoy pendiente, ¿no? Ya nada. Y tampoco debe ser así. Y él crea un tipo de comunicación externándole esto a partir de un diálogo. Pero vamos a ir a un comercial y cuando regresemos concluimos con este diálogo que va a ayudar mucho a que lo implementes con tu hijo o hija adolescente. Volcánica y Elegancia México, abastecedoras de recubrimientos naturales, porque somos de piedra. Fachadas, pisos y más. Transforma tus espacios con elegancia y durabilidad. En Volcánica y Elegancia México, entendemos que la belleza y la calidad de los materiales son fundamentales para crear ambientes únicos. Por eso, te ofrecemos una amplia gama de productos en piedra natural, ideales para embellecer tus espacios interiores y exteriores. Fabricación e instalación de cubiertas, muebles y lavabos. En Volcánica y Elegancia México, transformamos tus espacios con la belleza y resistencia de los mejores materiales. Ofrecemos una exquisita selección de granito, cuarzo, cuarcilla y neolith, junto con un servicio de fabricación e instalación de cubiertas. Desde las cubiertas de cocina hasta recepciones imponentes. Nuestros acabados aportan durabilidad y elegancia a cada rincón. Cocina autóctona. En Volcánica y Elegancia México te ofrecemos una exquisita colección de artículos de piedra natural diseñados para realizar tu cocina con autenticidad y estilo. Descubre nuestras piezas artesanales que combinan tradición y modernidad para transformar tu experiencia culinaria. Artículos y recuerdos para tus eventos. Haz de cada momento una ocasión inolvidable con nuestra colección única. Transforma tu hogar y eventos especiales con nuestra exquisita colección de artículos de mármol y ónix. Ofrecemos una amplia gama de productos finamente elaborados que añaden un toque de sofisticación y lujo a cualquier espacio. Además, ofrecemos una selección de recuerdos y detalles personalizados para tus eventos más especiales, incluyendo bodas, 15 años, primera comunión, confirmación, baby shower y cumpleaños. Personaliza tus recuerdos con la elegancia y sofisticación que solo el mármol y el ónix pueden brindar. Visita nuestra tienda en Carretera Puebla-Tehuacán, número 310, Colonia Azteca,
o explora nuestra página de Facebook. Nos encuentras como Elegancia México Recubrimientos Naturales. En TikTok como @elegancia.mxico. O contáctanos a los números 2212 54 61 58, 2223 07 35 32, 2216 64 81 93. Volcánica y Elegancia México, la combinación perfecta de belleza, calidad y funcionabilidad para transformar tus espacios en verdaderas obras de arte. ¿Quieres remodelar o hacer algunos arreglitos a tu casa o centro de trabajo? Aquí tenemos la solución. Te ofrecemos servicios de tabla roca, pintura, electricidad, plomería, pasta y texturizado, pisos y loseta, impermeabilizaciones, albañilería en general. Llámanos, somos tu mejor opción. Acabados Rolo. 2211 98 65 28. Bien. Los objetivos de este tipo de comunicación que este papá quería lograr con su hija eran tres. Una, principalmente, es la revelación de sus sentimientos, de la preocupación que él tiene hacia la situación de su hija por llegar tarde. Él sentía un poco de culpa y también al mismo tiempo ella, ¿no? Porque hay una pelea constante. Quería hacerla que se enfrentara con la realidad de estos sentimientos en un plano adulto. Comunicarle que esta tenía que él tiene un problema y por no saberle comunicar en un inicio, pero ya al acercarse pretendería ya comunicarle todo esto, pero su hija debería enfrentarse con la preocupación de su padre cuando ella llegara tarde. Tendría que preocuparse de la preocupación en lugar de un debería, y debía ella encontrar una solución al problema. Y segundo, la revelación de la sincera preocupación del padre debía imponer a la relación que existía entre ellos una modificación que la convirtiera de una relación autoritaria de padre e hija a una relación en consonancia con la gradual transición de adolescente a una mujer. Y por último, este padre, al relacionarse con su hija de acuerdo a este nuevo tipo de estructura, ya de adultos, la obligaba a sí mismo, lo obligaba a ella a que pudiera examinar sus preocupaciones acerca de sus llegadas tarde y al mismo tiempo él también de aquella lista que comenté hace un momento sobre situaciones que aún no han pasado, pero que él está tan pendiente de que su hija no vaya a estar involucrada y le genere algún daño. Y también la preparaba ella emocionalmente para la posible separación con respecto de su libertad en cuanto a la condición de persona adulta. Y en tanto, ya esto era un enfrentamiento asertivo con el que al paso de los años ella iba a poder
tomar las riendas de su vida. Es cierto que papá y mamá la estaban guiando, bueno, con la anterior estrategia, ¿no? Pero a partir de esta sí iban a poder lograr que ella ya empezara a generar estas conductas de madurez. Y también mamá ya se estaría incluyendo dentro de la dinámica. No solamente papá, también ella era importante que empezara a hablar con su hija. Rápidamente, dentro de la conversación que él propicia, la espera, a pesar de que sabía que iba a llegar tarde, la espera, ella entra muy molesta y de nuevo quería empezar a tomar la misma conducta de siempre, esta pelea constante. Pero él hace algo diferente, él le pregunta, ¿te has divertido esta noche? Y ella le dice, sí, la he pasado muy bien. Y él le dice, me alegro. ¿Y qué hiciste hoy? Ella le dice, hoy fuimos a un festival y después fuimos a casa de mi amiga a bailar. Y él le dice, supongo que a eso se debe que hayas vuelto más tarde. Y ella dice, ay papá, por favor, ¿ya vas a empezar con lo mismo? El papá guarda la compostura, ya entiende muy bien el punto, lo anterior ya no funciona. No hay nada como lograr estos tres objetivos que me... Le dice, quiero que volvamos a hablar del tema. Ella sigue cómoda. ¿Otra vez? Precisamente ahorita, ¿no podemos hablar en otro momento? Y como me has arruinado toda la alegría que traía. Y el papá, comprendo, no quiero aguarte la fiesta, pero quiero que hablemos de esto. Y ella le dice, cada vez que hablamos de mí te pones furioso. Él le dice, es verdad, por esta vez no me pondré furioso, solo quiero hablarte de esta cuestión. En lugar de esta frase, en lugar de lo que antes decía, antes le decía, ¿cómo no quieres que me ponga furioso? Nunca me obedeces, siempre vuelves a casa tarde. Esas eran las frases de antes. Ahorita le dice que solo quiere hablar de este punto. Y ella, sorprendida, pero también a la defensiva, le dice es que no tiene nada de divertido llegar temprano a casa. Soy la única que tiene que llegar temprano a su casa. No me divierto. El papá le dice, ya sé que no es divertido, pero cuando tardas más de lo convenido me preocupo mucho por ti. Y ella, muy enojada y hasta sarcástica, le dice, entonces lo único que puedo hacer es ir al cine y volver temprano. Y el papá le dice, comprendo lo que sientes, pero cuando no llegas a la hora no puedo evitar el sufrir por ti. Y ella le dice, pues no sigas sufriendo. Y el papá, ya sé que es una tontería por mi parte, pero la verdad es que sufro. Cuando me retienen en la oficina o me retraso a causa del tráfico una hora más, tu mamá siempre teme que me haya pasado algún accidente. Hasta ahora ninguna de las veces me ha pasado eso. Supongo que eso se debe a que nos queremos y somos importantes el uno para el otro. Es una tontería de su parte dejar que el temor se adueñe de ella cuando yo no llego a tiempo a casa. Y tampoco puedo preocuparme cuando tardas más de lo convenido. Le pone este ejemplo para que ella pueda identificar su sentir. Ella le dice, pues hasta ahora ya ves que nunca me ha ocurrido nada malo. Y él le dice, comprendo lo que sientes y lo que dices, pero a pesar de ello, cuando no llegas a la hora que has dicho, yo sufro por ti. Y la hija le dice,
pues yo no tengo la culpa de que sufras, debes comprender que no me pasará nada. Eso es cierto, ¿no? Si vemos la parte en donde ella está mencionando que no ha pasado nada, eso es cierto. Sin embargo, era importante que entendiera el punto también de su papá y el papá entendiera que no va a pasar algo extremadamente drástico. Más que nada ese entendimiento. Y ella le dice, yo no tengo la culpa de que sufras, debes comprender que no me pasará nada. Él le dice, mira, no es cuestión de lógica, es algo que es más fuerte que yo. Estoy encantado cuando sé que has salido y estás pasando bien ese momento. Pero cuando te retrasas en la hora de volver es cuando empiezo a preocuparme. Ya pues no tienes de qué preocuparte. Y él, hasta ahora es esta discusión. Todavía no te he dicho que no debes volver tarde. Solo te estoy diciendo lo que yo siento cuando tú te retrasas, que me preocupo mucho por ti. ¿Está claro? Es lo único que yo quería decir. Y ella sí, pero no debes de qué preocuparte. Y el papá, y sin embargo me preocupo. Este es el hecho con el que debes enfrentarte. Ella, ¿por qué no dejas de preocuparte? Y él le dice, ojalá pudiera, pero el hecho de que me preocupo, el hecho es que yo me preocupo. Y aquí el problema que tú debes de tratar de resolver. Ella se queda callada. Como, bueno, él lo que hace es enfocarse, dar en el clavo para que ella pueda reaccionar y pueda darse cuenta de que su papá está preocupado y es cierto, tampoco está exenta de algún peligro, pero él más que nada está enfocado en que no vaya a pasarle algo a ella. Y bueno, él le dice, es algo que me fastidia y que también te fastidia a ti, pero es un hecho de la vida con el que tienes que apechugar. Cuando llegas más tarde de lo convenido sufro por ti y cuando me preocupo no puedo menos de reprochártelo. Y hasta es imposible que acabe por restringir tus salidas. Ya ves, no es sencillo. Y ya ella se quería ir. Él le dice, siéntate y escúchame, no he terminado. Cuando llegas tarde me preocupo y cuando me preocupo no puedo dejar de echártelo en cara como ahora. No hay escape. Ella le dice, ¿qué quieres decir? Entonces viene la otra fase. Él le dice, a mí me disgusta que vuelvas tarde y a ti te fastidia volver antes de lo que desearías hacerlo. ¿Por qué no tratamos de hallar una solución que nos convenga a los dos? Y ella le dice, ¿podrías dejar de preocuparte? Él le dice, no, esto es lo que quiero decir. También yo podría decir que deberías procurar sentirte encantada de volver a las 10:30. Pero ambas propuestas son poco realistas. Yo no te digo cuáles deben ser tus sentimientos. No pretendas tú obligarme a modificar los míos. El hecho es que me preocupo por ti. Ella le dice, bueno, ¿y qué más? Él le dice, tú deseas quedarte hasta más tarde con tus amigos y yo deseo que vuelvas a casa a la hora. Podríamos fijar otra hora para tu regreso. Ella también le dice, sí, podríamos hacer eso. Y él le dice, podríamos, pero antes hay que resolver un montón de problemas. Ella le dice, ay, ya sabía que ibas a decir que no. Él le dice, puede ser, pero tal como yo lo veo, significa simplemente que si quieres volver a casa más tarde, tenemos que resolver antes otros problemas con tu mamá. Y ahí ya incluye a su mamá. Se entiende que él ya tuvo parte dentro de la conversación, pero en otro momento mamá va a estar presente
y ambos, que sería lo idóneo, que ambos hablen con ella y puedan comentarle este sentir y que ella también pueda empezar a tomar decisiones respecto a lo que ellos sienten. Y más si mamá comienza a hablar, pues ella ya empezaría a ubicar cuál es el punto de esta conversación. Él le dice que es importante que hable con mamá y ella le dice, mamá nunca me habla de esto, qué raro. Y él le dice, ¿por qué no le hablas tú a ella de este asunto? Tú quieres tener permiso para llegar más tarde, ¿no? Y ella dice, sí, pero mamá es como tú, ya sé que tampoco confía en mí. Tiene como que muy en el fondo la idea de que no hay confianza hacia ella. Se pudiera distorsionar. Y más allá de todo eso es la preocupación que los papás tienen de algo que no ha pasado. Sí, se entiende la preocupación, pero tampoco para irse al extremo. Y la hija, en búsqueda de esta libertad, se siente presionada y no logra darse cuenta del impacto que está generando en sus papás. Al final de cuentas, ella dice que sí, que va a hablar con mamá y después van a hablar juntos para que puedan llegar a un arreglo. Él le dice, por ejemplo, hay que saber qué piensa tu mamá sobre esta situación. Y él le dice, yo tengo fe en que eres capaz de cumplir la palabra dada, acuerdo que hayan implementado. Y ella le dice, te dije que era eso lo que pensabas, no confías en mí y me tratas como una niña. Ella busca zafarse, si se dan cuenta, en ciertos momentos, pero él vuelve a mencionarle que en parte le está hablando de su sentir y también le menciona lo que han hecho en el pasado. Y ya cuando está generando este acercamiento un poco más profundo con ella como se desconecta, pero él persiste. Es muy importante continuar persistiendo. Dice, hasta ahora solo me has demostrado que eres capaz de llegar más tarde de lo convenido. Esto es lo que haces la mayoría de las veces. Yo no puedo leer en la mente de las personas, no puedo estar seguro de que no llegarás a las 12:30 en lugar de la hora convenida, aunque cambiemos esta hora. Y ya estamos en lo mismo, yo sufro por ti y tú sales perdiendo porque tengo que limitarte más en tus salidas. Ella le dice, te prometo que llegaré a las 11:30. Y ahí como que cambia, porque ella se estaba enfrascando en decirle que eh, iban a estipular, así como diciendo, tú estipúlame la hora, ¿no? Y entonces él ya le explica, le dice, a ver, cuando yo pongo la hora, tú te molestas. Y ella misma busca la solución de acuerdo a sus tiempos, a su sentir, al entendimiento del sentir del papá. Y le dice, bueno, a las 11:30. Y el papá le dice, ¿y cómo puedes convencerme de ello? Por el momento me resulta difícil creerte. La hija le dice, pues yo sé cómo demostrártelo. Él le dice, ¿por qué no me demuestras que eres capaz de cumplir la palabra? Y ella le dice, ¿de qué manera? Y él responde, llegando a la hora durante una temporada. Y otra vez ella se quiere molestar. Es que lo único que tú quieres es que yo regrese a las 10:30. Él le dice, la hora precisa es lo más importante para mí. Lo importante es que cumplas lo prometido. Lo más importante es que cumplan lo prometido más no la hora. Porque la hora los podía llevar igual, a un círculo, en lo mismo. Y él le hacía ver que era mucho más importante que cumpliera en lo que ella misma estaba estipulando.
ya él no se lo estaba imponiendo, sino ella misma estaba mencionando la hora de acuerdo a su criterio. Y para él, lo que le hacía sentir mucho más tranquilo es que ella cumpliera su palabra. Y él le dice, estoy dispuesto a permitírtelo si consigues hacerme creer que volverás a la hora convenida. Ella le dice, claro que sí, te lo demostraré. ¿Cómo? No lo sé. El papá le dice, ¿por qué no tratas de llegar a la hora convenida durante algún tiempo? Y ella le dice, ¿me creerías si llegara a casa a las 10:30 la semana próxima? Y él le dice, tendrías que hacerlo más de una semana. Y ella, ¿cuánto tiempo? El papá, ¿qué te parece 5 o 6 semanas? Si a mediados del mes que viene no me has hecho sufrir por tu retraso en volver a casa, estaré dispuesto a cambiar la hora. Y ella le dice, ¿y entonces así podré llegar una hora más tarde? Y él le dice, si tú cumples tu palabra, adelante. Y también es importante que tu mamá esté conforme. Entonces, si se dan cuenta, dentro de todo este discurso, lo que el papá busca es este entendimiento mutuo. Tal vez dentro de la desesperación tuvo que recurrir a estrategias que, en lugar de ayudarlo, perjudicaron más la relación. Pero en el momento que él logra entender, a ver, ¿qué es lo que yo quiero compartirle a mi hija? ¿Qué quiero que ella pueda entender? Y más que nada, si yo quiero hacer que mi hija se vuelva una mujer independiente, ¿qué herramientas le voy a proporcionar? Y yo cómo me voy a dirigir con ella. A partir de esta estructura, es como ya él se acerca, le comunica lo antes mencionado y efectivamente llegan a ese acuerdo, evitando caer en los mismos círculos viciosos, evitando que mamá ya no participe, evitando que mamá deje de participar. Ella es muy importante que se incluya dentro de este convenio porque esto le va a ayudar a esta adolescente a que pueda relacionarse con en el ambiente escolar y también cuando ya ella pase a una etapa en la que ya se dedica a una actividad laboral, va a ser muy importante que ella pueda generar acuerdos con los demás adultos y que pueda compartir también su sentir de un modo que logre también tener esta afinidad con el otro, en todo caso el otro, darle su punto de vista para llegar a convenir. Y más que nada es que a pesar de que es una etapa en la que hay diversos cambios, tanto papá como mamá y las personas que estén criando a este adolescente puedan sentirse con la confianza de poder compartirle su punto de vista, siempre y cuando haya esta sintonía entre lo que está sintiendo y lo que le quiere compartir, pero si va derivado del enojo, de la violencia, del control, de la manipulación, eso no va a funcionar. Y por supuesto, este adolescente, en lugar de ayudarlo, se le está orillando a que pierda la confianza y también en esas situaciones que se tenían pensadas, las que él pudiera peligrar, lo más probable es que pueda acceder a este tipo de situaciones que perjudiquen su vida. Por lo tanto,
a partir de estas estrategias, es muy bueno que a partir de ahora se puedan implementar. Si hay dificultades o hay más detalles que han surgido y tal vez esta estrategia incluso buscan la forma de poder aplicarla en ese momento y no encuentran el modo, es muy importante recibir orientación. Orientación por parte de los maestros, orientación por parte incluso hasta de la familia en general y también, por supuesto, de un profesional. Más que nada es el buscar soluciones y evitar caer en este tipo de obstáculos, porque los obstáculos, mayoría de las veces, déjame decirte que nos lo ponemos nosotros mismos, ese obstáculo. Y hay diversas soluciones, solamente que a veces falta esta orientación. Espero que a partir de ahora la relación con sus hijos adolescentes o incluso si tú eres un adolescente y tus papás no te están brindando esta orientación, es importante que sepas que hay espacios en donde se te puede escuchar y acompañar en este proceso que a veces suele ser complicado, pero no es imposible poder asimilar cada uno de los cambios que vas experimentando. Nos vemos en el próximo programa. Les mando un abrazo enorme. Disfruten mucho estos días y pásenla bonito. Adiós. ¿Quieres remodelar o hacer algunos arreglitos a tu casa o centro de trabajo? Aquí tenemos la solución. Te ofrecemos servicios de tabla roca, pintura, electricidad, plomería, pasta y texturizado, pisos y loseta, impermeabilizaciones, albañilería en general. Llámanos, somos tu mejor opción. Acabados Rolo, 2211 98 65 28. ¿Tienes un evento en puerta y quieres deleitar el paladar de tus invitados? Te presentamos Ambrosía Poblana, Logística y Banquetes. Porque más allá de un evento, una empresa ágil, creativa e innovadora en diseño de todo tipo de eventos sociales y corporativos, ofreciendo calidad en todas nuestras áreas. Dentro de nuestra amplia gama, disfruta de un menú de hasta 5 tiempos. Barra de bocadillos, box lunch, carnitas, parrilladas, michiotes, barra de pizzas, taquizas. Además, conoce nuestra nueva área de Coffee Break. Ya se acercan las fechas decembrinas y qué mejor que compartir los exquisitos sabores con familia y amigos. Tenemos una variedad de platillos para tu cena de Navidad y Año Nuevo. Pierna, pavo, bacalao, corona de cerdo, chipotles rellenos, pastas, ayocotes, ensaladas, postres y polvorones sevillanos. Pregunta por nuestros paquetes. Llámanos a los teléfonos 2441 2541 72 o 2217 67 2040. Somos Ambrosía Poblana, Logística y Banquetes. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad de los conductores e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología del canal.